introducción es bueno, si no, no van a tener ni idea de cómo se transporta el oxígeno, ¿no? Y el dióxido de carbono. Bien, ahora, ¿qué factores van a determinar la presión de un gas disuelto en un líquido? Porque a nosotros nos importa ver el gas disuelto en el líquido, porque en líquidos corporales se van a mover el dióxido de carbono y el oxígeno. Por una parte está la concentración del gas, otro el coeficiente de solubilidad del gas. Algunos tipos de moléculas de gas entonces se disuelven químicamente en el agua y otros no. El oxígeno se disuelve, el dióxido de carbono se disuelve, el nitrógeno no se disuelve, ¿no? Ahora, vean cuáles son los coeficientes de solubilidad que tienen los gases a una temperatura corporal a 37 grados, porque la solubilidad de un gas también va a variar mucho dependiendo de la temperatura. Pero nuestra temperatura es constante, ¿no? De 37 grados. Puede variar muy poco si tenemos fiebre o estamos en un ambiente frío, pero en general va a variar muy poco, unos cuantos grados. Entonces, se mantiene estable esta solubilidad, este coeficiente de solubilidad. El oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0,024, el dióxido de carbono 0,57, el monóxido de carbono 0,018, muy parecido al al oxígeno. En cambio, el nitrógeno 0,012, mucho más bajo que el oxígeno y más bajo que el monóxido de carbono. Y el helio 0,008. Estos dos gases, los últimos, no se disuelven en agua. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, si un buzo, si entran al fondo del mar, llega hasta el fondo del mar y luego sale a la superficie, tiene que salir muy lentamente, porque si no, el nitrógeno que respira del tanque de oxígeno que está recibiendo aire, ese nitrógeno puede pasar a la circulación por el cambio de presión muy rápido que empieza a subir. Y si pasa a la circulación, ¿qué va a ocurrir? Se van a formar burbujas, como las burbujas del agua. ¿Dónde se van a formar las burbujas? En el sistema circulatorio. Y de hecho, puede ocasionar una embolia gaseosa, morir incluso. Por eso tiene que subir muy lentamente para que no se vaya el nitrógeno no se desestabilice y atraviese la membrana respiratoria, que normalmente no atraviesa el nitrógeno porque es incapaz de disolverse en el agua. Bien, entonces, son características. Ahora, vean, los gases tienen una capacidad, los gases respiratorios, que pueden pasar fácilmente mediante la difusión entre una fase gaseosa a una fase disuelta en agua. Es decir, en el aire atmosférico el oxígeno está en un ambiente gaseoso, porque el aire que respiramos es un gas, una mezcla de gases, ¿sí? Pero luego el oxígeno en el alveolo ya tiene que pasar a un ambiente líquido, porque el tejido alveolar ya tiene que líquido extracelular, y luego tiene que pasar hacia el capilar alveolar, hacia la sangre. Entonces, este gas tiene esa capacidad de difundir entre una fase gaseosa que está en el alveolo a una fase disuelta en el agua. Al contrario, el dióxido de carbono es capaz de pasar
de una fase disuelta en agua, como está en los tejidos donde se produce el dióxido de carbono, a una fase gaseosa, es decir, al alveolo, y luego del alveolo hacia el aire atmosférico y a formar parte del aire atmosférico. Entonces, nuestros gases respiratorios, el oxígeno pasa de una fase eminentemente gaseosa a una fase líquida, y el dióxido de carbono pasa de una fase eminentemente líquida a una gaseosa con facilidad, y lo hacen a través de difusión, ¿no? Digamos, medio de alta concentración o de una presión parcial alta a otro donde la concentración es baja o la presión parcial del gas es baja. Bien, ahora, una cosa que hay que considerar es que el aire atmosférico tiene una presión parcial de vapor de agua muy baja. Cuando respiramos, ¿sí?, generalmente respiramos más nitrógeno y oxígeno y muy poco vapor de agua. El aire que entra entonces en nuestro organismo es seco, ¿sí?, es un aire seco. Pero ¿qué ocurre al pasar por la vía respiratoria? Al pasar por la vía respiratoria, los líquidos de la mucosa de la vía respiratoria que tienen agua, liberan moléculas de agua en contacto con el aire, ¿sí?, que es fresco y seco, ¿sí? Entonces es como cuando ponemos una taza de un plato de agua aquí. ¿Qué va a ocurrir mañana si volvemos? ¿Va a ser la misma cantidad de agua? Ya no. ¿Y qué le va a pasar a esa agua? Se va a evaporar, se va a convertir en gas. ¿En contacto con quién? Con el aire atmosférico. Cuando el agua, entonces, la superficie del agua entra en contacto con la atmósfera, empieza a liberar moléculas de gas. Recuerden, el agua es una sustancia que tiene la capacidad de pasar de un estado sólido a un líquido y a un gaseoso, ¿no? Todo depende de la temperatura. Entonces, al pasar por la vía respiratoria, el aire que respiramos empieza a ganar moléculas de agua y se humidifica. Esto es importante, esta humidificación. El aire tiene que llegar húmedo al alveolo. Otro aspecto importante es que el aire tiene que alcanzar la temperatura adecuada. ¿No es verdad? ¿Cuál es la temperatura? La temperatura del interior del cuerpo. Entonces la vía respiratoria tiene, digamos, no solamente la función de permitir el paso del aire, sino que lo humidifica y además lo calienta para que llegue hasta el interior del organismo. Ahora vean, a la temperatura de 37 grados, que es nuestra temperatura normal, el aire va a alcanzar, el aire que respiramos, va a alcanzar una presión parcial de agua, de vapor de agua, de 47 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta nuestra mezcla de gases entonces va a humidificarse y ya las distribuciones entre los gases ya no va a ser la misma, ya no va a ser el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno, sino además vamos a tener un porcentaje importante de vapor de agua que va a
componer el aire que estamos respirando. ¿Sí? Esa presión que genera el vapor de agua entonces se llama presión parcial del vapor de agua, que va a ser parte de la mezcla de gases que ingresa al interior de nuestro organismo. Bien, ahora, ¿cómo difunden los gases a través de los líquidos? Si hay una presión parcial de un gas en una zona, y si el gas difunde con facilidad a través de las membranas biológicas, entonces se va a mover por difusión y va a ir de un lugar de mayor concentración, como hemos visto en este cilindro, a un lugar de menor concentración. Va a haber una difusión neta de gas en el organismo, porque va a haber un gas que va a ir de una zona que tiene una alta concentración el gas hacia otra que tiene una baja concentración de gas. Por ejemplo, una alta presión parcial. Por ejemplo, en el alveolo, la presión parcial del oxígeno va a ser de 104 milímetros de mercurio. En cambio, el capilar alveolar va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes hacen las cuentas rápidamente, hay una diferencia de presión de 64 milímetros de mercurio entre el alveolo y el capilar. ¿Hacia dónde se va a mover el gas? Hacia el capilar, ¿verdad? Pasar las membranas y va a llegar hacia el capilar. ¿Por qué es tan soluble el oxígeno? Es porque es un gas liposoluble. Es fácil, atraviesa con facilidad las membranas. ¿Sí? Lo mismo el dióxido de carbono. Fíjense que la presión parcial del dióxido de carbono en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio y en el capilar es de 45. Hay una gradiente de presión de 5 milímetros de mercurio que favorece la salida del gas desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, el oxígeno entra por esta gradiente de 64 milímetros hacia el interior y el dióxido de carbono sale por su propia gradiente de 5 milímetros de mercurio desde el interior hacia el exterior. Ahora, el coeficiente de difusión relativo de los gases en los líquidos corporales va a ser diferente. Vean, el oxígeno, si lo ponemos al oxígeno como el referente y definimos que el coeficiente de difusión relativo del oxígeno es 1 en los líquidos corporales, el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión de 20.3, es mucho más alto. Por eso es que con una gradiente tan pequeña de 5 milímetros de mercurio igual difunde mucho gas, porque el dióxido de carbono tiene, digamos, una mayor capacidad de difusión a través de los tejidos y los líquidos. El monóxido de carbono va a tener 0,81, ¿no? Muy parecido al oxígeno. ¿Quién será el monóxido de carbono? La compañera que está de lentes allá al final. ¿Ya? ¿Qué es el monóxido de carbono? ¿Sabes? El que está adelante. ¿Sabes qué es el monóxido de carbono? El gas que al inhalar no va a hacer daño a los pulmones. ¿Y de dónde sale ese gas? Del humo, de lo que quema. O sea, el monóxido de carbono se produce de la quema de sustancias orgánicas. ¿Sí? Entonces, fíjense, es tóxico, no sirve para las funciones metabólicas.
Cuando aspiramos dióxido de carbono o monóxido de carbono nos intoxicamos.